Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Vamos ya a dar inicio con esta sesión del día de hoy para hablar del protocolo para prevenir y atender la violencia laboral. Me da mucho gusto recibirles, me da mucho gusto tenerles aquí esta mañana, que me reciban en sus casas, que me reciban en sus oficinas. El día de hoy vamos a platicar de este tema que probablemente para nuestro país resulte relativamente nuevo. No es un tema nuevo, evidentemente la violencia laboral es algo que se ha presentado en los centros de trabajo desde que el trabajo existe, ¿verdad? Pero el de qué manera la vemos o se aborda desde un punto jurídico, desde un punto de cuidado del entorno laboral, bueno, parece que eso sí es nuevo en nuestro país. Hoy vamos a hablar de varios enfoques o de dos enfoques preponderantes del tema de violencia laboral. Vamos a hablar del tema de violencia laboral desde el enfoque de riesgo psicosocial a nuestros entornos de trabajo. ¿De qué manera, cuál es la situación actual que estamos viviendo en nuestros entornos de trabajo? ¿De qué manera está afectando? ¿Qué tenemos que hacer para prevenirla, atenderla y contenerla o erradicarla? Pero también vamos a hablar de otro aspecto de la violencia laboral. Vamos a hablar de la violencia laboral desde la perspectiva de una obligación de carácter federal en nuestro país. Tenemos temas de legalidad que tenemos que abordar en cuestión de la violencia laboral. Hoy no es solamente una cuestión de una política, de un programa de bienestar. Hoy sabemos que es un tema de legalidad. Hoy tenemos obligaciones federales de carácter federal con respecto a la violencia laboral. Esto es en el tema de nuestras obligaciones patronales. Entonces vamos a ver estas dos diferentes perspectivas. ¿Qué sucede con la violencia laboral en nuestros centros de trabajo? ¿Cómo manejarlo desde este contexto psicosocial de riesgos y factores psicosociales? Y también, ¿cuál es la condición de legalidad de este tema de la violencia laboral? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Doy la bienvenida a quienes están integrando a nuestra sesión. Yo creo que estaremos integrando en el transcurso de los próximos minutos más participantes. Pero bueno, iniciemos ya con nuestra presentación. Por favor, cualquier duda, no duden en, por favor, ponerla por nuestro chat. Si gustan anotarla a través del chat, si gustan abrir sus micrófonos, les voy a pedir que a través de las herramientas de Zoom pidan la palabra en el menú de reacciones. Pueden ustedes tener el botón de levantar la mano, que les aparecerá tal como les aparece ahorita en mi pantalla, para que yo les pueda abrir micrófono y ustedes puedan tomar la palabra y tener las participaciones. La intención es que podamos tener esta exposición y abrir un espacio para comentarios, para preguntas al finalizar, pero de cualquier manera, si hubiera alguna pregunta en el transcurso de la sesión, por favor, a través del chat yo las voy a estar leyendo y si es necesario, abrimos micrófonos para que ustedes puedan expresar estas inquietudes, estos comentarios y poder enriquecer nuestra sesión del día de hoy. Dicho lo anterior, bueno, pues vamos a iniciar ya de lleno con nuestra presentación y estaremos hablando, como les decía, de esta condición de la violencia laboral. Permítanme un segundito, vamos a hablar de la violencia laboral, sí, pero primero para hablar de un tema necesitamos definir el tema, evidentemente. Entonces, esa será la primera condición que estaremos tratando. ¿De qué manera vamos a entender a la violencia laboral? ¿O qué es violencia laboral? Evidentemente, cuando hablamos de violencia, hablamos de situaciones que se apartan de lo razonable, que afectan a la persona y que evidentemente pueden llegar a tener diferentes niveles de consecuencias. Cuando estamos hablando de nuestro entorno laboral, necesitamos tomar en consideración que cualquier situación que sea con la intención de afectar o perjudicar a la persona por motivo o en el entorno de trabajo puede ser tipificado como violencia laboral. Y aquí hay un gran punto que debemos de tomar en consideración. La violencia lamentablemente está o ha sido normalizada en muchos de nuestros centros de trabajo. Conductas que aparentemente son naturales, son normales de nuestro ambiente de trabajo, probablemente son violencia laboral.
y probablemente ya estamos experimentando o hemos experimentado a lo largo de la historia de nuestros centros de trabajo afectaciones que no habíamos identificado como violencia laboral. Entonces, esto es un punto importante. La violencia laboral se puede presentar tanto de jefes hacia subordinados como subordinados a jefes, como en sentido horizontal, en personas de la misma posición. Entonces, vamos a hablar que la violencia es una conducta, como dice aquí, que se aparta de lo razonable, que no tiene que ver con la naturaleza del trabajo y que en determinado momento afecta a una persona. Ahora, ¿por qué sucede la violencia laboral? La violencia laboral hasta cierto punto es algo natural y naturalmente se presenta en entornos de trabajo que no tienen procedimientos, que la estructura está poco definida o que las funciones de las personas no están claramente identificadas. Esto sucede en la naturaleza. En la naturaleza, la otra vez escuchaba a un etólogo hablando del comportamiento de los perros y decía, bueno, en las manadas siempre hay esta condición de establecer niveles de dominio, de establecer las jerarquías y de establecer la subordinación. Los seres humanos somos seres gregarios. Recordemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el ser humano es un ente biopsicosocial. Y en este carácter social, siendo seres gregarios, estamos en una constante búsqueda de la aceptación y pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos integramos a un entorno laboral, que es un entorno social, vamos a buscar generar esta condición de aceptación y pertenencia. Y como parte de esta búsqueda de aceptación y pertenencia, de alguna manera, por llamarlo de una manera, de una forma simple, estaremos buscando integrarnos a esta manada y encontrar nuestro lugar dentro de la manada. Entonces, ¿qué sucede? La violencia es una condición natural que existe en los entornos entre las diferentes especies. Es la manera de generar y de crear este tipo de subordinación. Entonces, ¿qué sucede en un centro de trabajo donde una persona se está integrando a un equipo y en este equipo las reglas no están claramente definidas? Las jerarquías, los perfiles, las actividades, las responsabilidades no están a la vista, no hay una comunicación que sea clara. Entonces, nuestra naturaleza va a buscar establecer esas jerarquías. Y en esa condición natural, nuestra biología aflora y se van a presentar estos brotes o estos conatos de violencia laboral que de alguna manera, de forma agresiva o pasiva, van a estar buscando establecer estos entornos y estas jerarquías. Es por eso que nosotros necesitamos establecer con toda claridad los protocolos de actuación, los protocolos de prevención y las reglas del juego dentro de la organización. Una organización que no tiene procedimientos, que no tiene normas, va a ser una organización que va a estar mucho más expuesta a estas condiciones de violencia laboral. ¿Por qué? Porque son parte de la naturaleza del ser humano. La discriminación, la violencia, el acoso son de alguna manera parte de nuestra naturaleza y nuestra biología, y en la evolución social que hemos tenido vamos controlándolo y vamos dándole un sentido diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no existen normas, cuando no existen parámetros de actuación, estamos dando lugar a que se puedan incubar este tipo de comportamientos. Ahora, ¿cuál es la realidad o cuál es la situación que estamos viviendo en nuestro país y en nuestros centros de trabajo? Lo más grave, hablando en términos de violencia laboral, es que tenemos muy poca visibilidad con respecto a la violencia laboral. En realidad no hay cifras, no hay encuestas, no hay indicadores o tableros que nos permitan identificar con toda claridad cuál es el estatus que tenemos en el tema de violencia laboral. Entonces, uno de los graves problemas es que no hay números, es que hay un gran nivel de opacidad. Dentro de los pocos números que existen, podemos irnos a temas de INEGI muy relacionados, el tema de INEGI con la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y bueno, ¿qué es lo que nos dicen en los últimos levantamientos? Que el 39% de las personas en México que tienen un trabajo son mujeres, y de este 39%, es decir, de la población femenina, el 26.6% han sido víctimas o han experimentado algún tema de violencia.
principalmente de carácter sexual o de carácter discriminatorio. Entonces, ojo, estamos hablando que en el tema de violencia laboral, estamos hablando de estos temas de acoso y hostigamiento sexual, de discriminación, estamos hablando de temas de equidad, estamos hablando de temas de acoso laboral o mobbing, como también lo conocemos, y vamos a ver que también hay muchos de los riesgos psicosociales que se van a asociar a la violencia laboral. ¿Qué otro dato, de los pocos datos que tenemos, qué otro dato podemos decir? Bueno, en esta encuesta nacional de ocupación y empleo nos decía que durante el primer trimestre de 2019, alrededor de 23,542 personas habían renunciado, habían salido de su trabajo por temas de acoso laboral. Es decir, tenemos un alto nivel de renuncias derivadas de acoso laboral. Principalmente, y más que acoso laboral, hablaremos de hostigamiento y ahorita diferenciaremos estos conceptos. Sabemos, y creo que muchos de nosotros, si estamos en el mundo de los recursos humanos, sabemos que entre un 72, un 80% de las personas que renuncian a un empleo, no renuncian al empleo, renuncian a su jefe, renuncian por temas relacionados o vinculados al liderazgo. Entonces, ojo, esto también nos da un número importante. Y hay una encuesta que publicó hace un par de años Amitai. Amitai es una consultoría en ética laboral y hacía una presentación de resultados con respecto a Latinoamérica. Y nos decía que 1 de cada 3 empleados y ejecutivos latinoamericanos vemos a la violencia como algo normal, natural e incluso útil y confiable para atender conflictos laborales. Es decir, llega un momento en donde estamos en un entorno en donde probablemente las reglas no han sido del todo claras, pero entonces llega el momento en donde tengo que aplacar al personal, donde tengo que pegar gritos, donde tengo que amenazar, donde tengo que de alguna manera tener hostigado al personal, amenazado, generar algún tipo de conducta que reprima los conflictos laborales y entonces esto lo vemos hasta cierto punto natural, ¿no? Vemos ese tipo de comportamientos de retroalimentación, decimos, bueno, pues se lo merecía, ¿no? Y eso pasa, incluso lo vemos en los centros de trabajo cuando alguien comete un error, cuando alguien se salió, tuvo una desviación de su desempeño y lo que quiere el resto del equipo es ver sangre y muerte, ¿no? Queremos que haya una reprimenda, que haya una ejecución pública. Y esto es algo lamentablemente común en muchos centros de trabajo porque queremos tener esta búsqueda del culpable y este castigo ejemplar al culpable, ¿no? Este linchamiento público prácticamente. Y es parte del reflejo de la violencia con la que hemos sido creados, con lo que hemos sido educados, porque lamentablemente, y encontrándole un sentido a este número en Latinoamérica, ¿por qué tan alta la tasa de normalización de la violencia? También nos damos cuenta que la educación y la crianza en Latinoamérica está marcada muchas veces también por violencia, ¿verdad? Y no hablo solamente de golpes, hablo de amenazas, hablo de chantaje, hablo de manipulación, que sufrimos tal vez desde nuestros propios hogares por parte de nuestros padres, como parte de nuestra educación. Y esto, aunque nos pudiera en algunos casos escandalizar de cómo crees que mis papás me chantajearon o me violentaban, pues sí, lamentablemente hemos estado expuestos a una educación que tiene grandes matices de chantaje, de manipulación, de extorsión, porque así fuimos educados y como eso es lo que conocemos, muchas veces lo replicamos en la educación y en nuestros centros de trabajo. Somos un reflejo de nuestro entorno y para nosotros fue normal tal vez crecer en ese entorno y eso mismo lo estamos viendo reflejado en los centros de trabajo. Si a eso le agregamos un alto nivel también de adicción al trabajo, hasta un 30%, también por cifras del INEGI, le agregamos los temas de la pandemia, de altos niveles de ansiedad, reestructuras en las organizaciones, bajas en los presupuestos. Entonces estamos teniendo un caldo de cultivo que evidentemente nos lleva a estar mucho más expuestos a estos temas de violencia laboral. Pero cuando hablamos de violencia laboral, ¿de qué tipo de violencia? ¿Qué es o cómo podríamos ir clasificando a la violencia laboral? Esto lo vamos a ver desde una manera muy sencilla. Hay violencia física, evidentemente, estos actos violentos
que es cuando ya se llega al uso de la fuerza a través de una agresión, un ataque, pero también tenemos la violencia psicológica, ¿no? Estamos hablando de este concepto en donde hay una total intimidación, porque incluso hasta esto que llegamos a escuchar en los centros de trabajo, de que, bueno, pues si no te gusta la puerta es muy grande, hay una fila de personas buscando empleo ahorita, es intimidación. También hay acoso psicológico, el cómo a veces los horarios, las horas extras, los permisos se convierten en una moneda de cambio. Estamos hablando de un tema de acoso psicológico. El acoso discriminatorio, vivimos en una sociedad altamente clasista, vivimos en un entorno en donde la discriminación también ha sido un tema constante dentro de nuestros entornos de trabajo por la universidad a la que perteneces, por la antigüedad, por tu clase social o por tu etnia o por el sexo o por la edad. Hace un par de meses hice yo una encuesta acerca de cuál era la principal discriminación que veíamos en los centros de trabajo y poníamos ahí un tema de carácter por género, de clase social, todo, y un comentario que era destacado era la discriminación por razón de edad. Hoy nos damos cuenta que en un entorno multigeneracional, una de las principales causas de discriminación que tenemos es por el tema de edad. Y los que ya estaremos arriba de los 40, probablemente podemos decir, ah, sí, es que ya es muy difícil conseguir empleo después de los 40, pero también para el personal joven. Recordemos que hasta todavía hace un par de años, la etiquetación que teníamos de la generación millennial como inconformes, como generación de cristal, también se convierte en un tema de violencia. Estamos haciendo una discriminación, estamos etiquetando a estas generaciones. Y hoy lo vamos a tener con los centennials, ¿verdad? Que también es una generación, decimos, irreverente, que se está integrando a la fuerza laboral. Y entonces, esta propia etiquetación de nuestro entorno multigeneracional también se vuelve una condición de discriminación. Y bueno, tenemos también el hostigamiento, que ahorita estaremos diferenciando. El acoso del hostigamiento. A resumidas cuentas, el hostigamiento es una condición de acoso que además tiene el agravante de nivel jerárquico. Es decir, el hostigamiento se presenta cuando viene por parte de un superior jerárquico. Puede ser de carácter laboral o de carácter sexual. Si es en el centro de trabajo, estaremos hablando de esta condición. Ahora, ¿por qué tenemos que, o cuáles son las razones para hablar de esta condición, del protocolo para la prevención, atención y erradicación de la violencia laboral? Va a haber dos condiciones o dos razones por las cuales estamos hablando el día de hoy de ello. Vamos a responder al por qué y al para qué. Recordando o haciendo el planteamiento que el por qué es una condición basada en el pasado, el para qué es una condición enfocada en el futuro. ¿Por qué hablar de esto que es la violencia laboral? ¿Por qué tomar en consideración este protocolo para la prevención, atención y erradicación de la violencia laboral? ¿Por qué? Porque es un tema de legalidad. Es un tema, es una obligación patronal de carácter federal establecida en la Ley Federal del Trabajo al mismo nivel que inscribir a los trabajadores en el Seguro Social. Es decir, el tema de contar con un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral es un tema de condiciones generales de trabajo enmarcado en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer? Por lo mismo que tengo que dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social, por lo mismo que les debo de proporcionar su contrato sin cobrarles las copias o el precio de la impresión de los contratos, por lo mismo que debo de darles libertad sindical, por lo mismo que debo de darles agua y servicios sanitarios, porque es un tema de legalidad. Es una condición general de trabajo. Entonces, eso es algo muy importante, ¿eh? El tema de la violencia laboral y este protocolo sí se relaciona con el tema de la NOM 035, pero no emana de la NOM 035. Si lo pusiéramos a un nivel de jerarquía jurídica, el protocolo de la violencia laboral está por encima de la NOM 035. Entonces, ojo, es un tema de condiciones generales de trabajo. ¿Por qué tenemos que hablar de ello? Porque tenemos que tenerlo, porque es un tema de legalidad.
y también es un tema sancionable e inspeccionable por parte de las autoridades. Ahora, ¿para qué considerar el tema de la violencia laboral en nuestros centros de trabajo? Ya hablamos del por qué, que es un tema de cumplimiento legal porque es una obligación de carácter federal. Ahora, ¿para qué tomarlo en cuenta? Muy simple, para que nuestros entornos de trabajo no se sigan erosionando, para que nuestros entornos de trabajo no sigan teniendo esta afectación. Ustedes han escuchado con toda seguridad el tema de la gran renuncia que se ha presentado en los países desarrollados, principalmente en Estados Unidos y Canadá, a raíz de el tema de COVID, ¿no? La gran renuncia en donde los trabajadores pudieron incrementar su nivel de ahorro, al no gastar, ahora están renunciando a los trabajos, buscando mejores condiciones de trabajo. Ok, y si hacíamos una encuesta aquí en México y decíamos, bueno, en los países en vías de desarrollo, como México, ¿qué va a pasar? Se va a replicar este tema de la gran renuncia? Y la respuesta generalizada, estábamos hablando por encima de un 56%, decían, no, aquí no se va a dar lo de la gran renuncia. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos más aguantadores y guadalupanos? No, simple y sencillamente porque no tenemos la capacidad de ahorro, no tenemos la cultura o la capacidad de ahorro para poder cambiarnos de empleo con mayor facilidad. Entonces, el tema no es que la satisfacción laboral sea mayor a la que se vive en Estados Unidos o en países desarrollados. El tema es que la persona no se siente no hay un seguro de desempleo, no hay una capacidad de ahorro, entonces la persona no se siente con la tranquilidad de cambiar de empleo. Entonces, estoy en una condición en donde sí reconozco que el entorno de trabajo en el que vivo no es favorable, pero me siento atrapado en él y no puedo renunciar. Entonces, en México estaría, en países en vías de desarrollo, estaríamos enfrentando no la gran renuncia, sino la gran resignación. Y esto no es nuevo en México. Miren, hace cerca de 12 años, si no mal recuerdo, a medir la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos hicieron una encuesta en donde buscaban identificar el rango de satisfacción laboral. Y lamentablemente los resultados hace 12 años fueron que al 73% de los mexicanos no les gustaba su empleo. O sea, casi 3 de cada 4 mexicanos no nos gustaba nuestro empleo. Dices, wow, esto está grave, o sea, ¿por qué no te gusta el empleo? ¿Por qué estás en un empleo que no te gusta? Porque no tengo de otra, ¿no? Porque necesito trabajar, porque tal vez no es el empleo que satisface todas mis necesidades, y en una condición totalmente lamentable, porque en México, desde hace muchos años sabemos que el tener un empleo no es garantía de progreso. Lamentablemente, muchas de las personas que tienen un empleo y a pesar de tener un empleo remunerado y con condiciones o con prestaciones legales, aún así están incrementando su nivel de pobreza. Es decir, no están avanzando, solamente están haciendo más lento el deterioro de su economía. Y entonces tal vez esa era la razón hace 12 años por las cuales 3 de cada 4 mexicanos decían no tener satisfacción en su trabajo. Un año posterior a esta encuesta de Amedir, Consulta Mitofsky hizo una encuesta eh, identificando qué porcentaje de los mexicanos estaban pensando en cambiar de trabajo o estaban buscando cambiar de empleo. Y resultó que Consulta Mitofsky sacó en números que únicamente el 20% de los trabajadores mexicanos estaba pensando cambiar de empleo. Cuando cruzamos estas dos encuestas que se hicieron con un año de diferencia, los resultados son aterradores. Si al 73% de los mexicanos no les gusta su trabajo, pero únicamente el 20% de los trabajadores está buscando en cambiar de empleo, estamos hablando que tenemos un 53% de mexicanos a los cuales no les gusta su trabajo y tampoco están pensando en cambiar de empleo. Porque no quieren, porque no pueden o porque peor es nada. Entonces, imagínense una persona insatisfecha en su trabajo, pero sin un horizonte de cambio laboral, el nivel de productividad como se ve mermado. Y aquí es donde vemos que hay un alto nivel de apatía, lo vemos reflejado en el servicio. Incluso ustedes hoy que estamos en un proceso de reactivación de la economía,
lo pueden ver reflejado si han tenido oportunidad de ir a algún comercio, restaurante. Hoy todavía vemos plantillas reducidas en los restaurantes, en las tiendas, y vemos a las personas verdaderamente cansadas, ¿no? A mí me ha tocado llegar a restaurantes en donde te das cuenta que está tal vez la mitad de la plantilla de meseros y los ves verdaderamente cansados. No los ves con una mala actitud, que el servicio está decayendo, sí, pero no lo ves por una condición de actitud, lo ves con una cuestión de hartazgo, de cansancio, que este es el deterioro de las condiciones de trabajo. ¿Eso es violencia laboral? Sí, también eso es violencia laboral. ¿Por qué? Porque te estoy exponiendo a cubrir horas extras, porque te estoy exponiendo a duplicar tu jornada de trabajo o la carga de trabajo y no te estoy dando una perspectiva realista de cómo van a cambiar las cosas. Entonces, ojo, es la violencia laboral hoy la tenemos que ver en el por qué, por una condición de legalidad, porque tenemos que cumplir con estas condiciones generales de trabajo, y en el para qué es para verdaderamente lograr que nuestros entornos de trabajo no sigan erosionándose y no se sigan deteriorando, como se han venido deteriorando durante muchos años y que a raíz del tema de la pandemia durante los últimos 2 años se han visto mermados significativamente. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de este porqué, de este tema de legalidad. Eh, ¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? Vamos a irnos primero a la Ley Federal del Trabajo y vamos a ir al artículo 2. En el artículo 2 hay un concepto que es crucial hoy en la normatividad tanto nacional como internacional. Aquí en el artículo 2 vamos a hablar de este concepto que dice el trabajo digno o decente. ¿Y por qué me voy a esta condición de trabajo digno? Porque este concepto, como trabajo o empleo digno, es el mismo que se establecen en los Objetivos de Desarrollo Sustentables de la Agenda 2030 de la ONU. Estos objetivos que han firmado como acuerdo internacional múltiples países para poner en marcha ciertas iniciativas de cara al año 2030, ¿no? Esta Agenda 2030 de la ONU, que es lo que queremos desarrollar de aquí al 2030. Bueno, pues el Objetivo de Desarrollo Sustentable, si no mal recuerdo, número 8, habla del empleo digno. Y en el artículo 2 habla del empleo digno. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice este artículo 2? ¿Qué es empleo digno? ¿Cuál es nuestra obligación para darle un empleo digno a nuestros colaboradores? Punto número 1, no existe discriminación. Punto. Punto número 2, hay acceso a la seguridad social. Es decir, si yo no estoy dándole el acceso a seguridad social a mis trabajadores, no les estoy brindando de un empleo digno. Si tengo una estrategia de simulación, no estamos teniendo este punto. Obviamente se percibe un salario remunerador, existen condiciones de capacitación y se tienen las condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir los riesgos de trabajo. Entonces, ojo, para que nosotros podamos establecer que hay esta condición de empleo digno, trabajo digno, decente en nuestros centros de trabajo, estamos libres de discriminación, estamos inscritos ante el Seguro Social, el salario es remunerador, tenemos programas de capacitación continua y cumplimos a cabalidad con las normas de seguridad e higiene. Es decir, cumplimos con toda esta batería de normas oficiales mexicanas que nos tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por lo menos la 030, que es la de diagnóstico e identificación de los riesgos de las áreas de trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a dar que tengamos un empleo digno o decente. Si hay algún tema u omisión en alguno de estos puntos, entonces ya no estamos cumpliendo con esta condición. Ahora, existen dos artículos, es el capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se habla de las obligaciones y las prohibiciones de los patrones y de los trabajadores. Vámonos a ir a este artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 132 habla de las obligaciones de los patrones. Yo les recomiendo que si no han leído este artículo 132, lo lean. En unos minutitos les voy a dar el acceso a una plataforma donde les voy a poner esta presentación, el video de la sesión y todos los recursos de los que estamos hablando, como es la Ley Federal del Trabajo, para que le den una leída a este artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en donde vienen todas nuestras obligaciones patronales. Vienen absolutamente todas las obligaciones patronales
Y en el artículo 31 de este artículo viene una obligación que data del 1 de mayo del 2019, en la reforma laboral de mayo del 2019 se agrega esta fracción y nos habla de implementar, de acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el tema del trabajo forzoso e infantil. Es decir, desde el 1 de mayo del 2019 nosotros estamos obligados a contar con este protocolo. Si se fijan, esta obligación es posterior a la publicación de la norma 035. Recordemos que la norma 035, que es la de prevención de riesgos psicosociales, fue publicada el 23 de octubre del 2018. Y aquí es donde viene una de las preguntas clásicas que me hacen hablando de este tema. Me dicen, Arístides, ¿por qué la NOM 035 no habla de este protocolo? Bueno, pues no habla de este protocolo directamente, aunque sí de forma indirecta, porque en la política de prevención habla de violencia laboral. En el artículo 7 se deslinda de los temas de acoso y hostigamiento sexual, pero en el capítulo 8 de la NOM 035 sí habla en las medidas de prevención, en las consideraciones temáticas específicamente de violencia laboral, habla de establecer mecanismos de prevención, de difusión, de capacitación y protocolos de actuación. Lo dice de una manera muy sencilla. No lo aborda directamente la NOM 035, pero un año posterior, en mayo del 2019, se hace esta modificación a la Ley Federal del Trabajo y se establece esta obligación. Implementar en acuerdo con los trabajadores, es decir, tendrá que haber una participación mixta, este protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. Considerando temas de mobbing, evidentemente, acoso, hostigamiento sexual, discriminación, equidad, diversidad e inclusión y erradicación de trabajo forzoso e infantil. Entonces, ahí está la obligación. Importante, esta es la obligación patronal que tenemos respecto al tema. Pero también la Ley Federal del Trabajo establece prohibiciones en el artículo 133. Y aquí vamos a ver cuáles son las prohibiciones a los patrones de acuerdo al artículo 133 y que relacionamos con este tema. Específicamente, fracción 1 nos dice la prohibición con respecto a discriminación. Está prohibido a los patrones negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. ¿Ok? Entonces, en fracción 1 queda muy claro el tema de la prohibición sobre temas de discriminación. Fracción 12 del artículo 133 nos prohíbe realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Y en el fracción 13 nos prohíbe permitir o tolerar actos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo. Es decir, si no lo hace algún representante del patrón, tampoco podemos permitirlo o tolerarlo. Tenemos que estar al pendiente de ello. Y aunque esto parece total y absolutamente natural, a veces perdemos de vista estas obligaciones y prohibiciones. O bien solamente los circunscribimos exclusivamente al tema del centro de trabajo, ¿no? Y de alguna manera digo, bueno, lo que pasa allá afuera queda fuera de mi control, ya cada quien hace de su vida lo que quiera, yo ya no me puedo meter. Bueno, es importante que ustedes tomen en consideración también, y este es un tema aparentemente nuevo, data de un par de años, se firmó un convenio, que tal vez lo han escuchado hablar, es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde nos clarifica cuál es el campo de aplicación de estas normatividades en temas de riesgos psicosociales, en temas de violencia laboral. Este convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo también va a estar disponible para ustedes
en la plataforma a la que les voy a dar acceso en un ratito más, para que ustedes tengan el enlace y puedan consultar la presentación que estamos haciendo el día de hoy, puedan consultar el video de la sesión del día de hoy y puedan ver los recursos. Entre esos recursos estará la Ley Federal del Trabajo, que revisamos hace un momento, estará la NOM 035, estará este convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dice este convenio 190 de la OIT? Bueno, dice que el campo de aplicación para estas obligaciones en tema de violencia laboral, en tema de riesgos psicosociales, evidentemente es el lugar de trabajo, pero también inclusive los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo, ¿no? El comedor, los patios, los jardines, las oficinas que están en el centro de trabajo. Los lugares a donde se paga el trabajador, si este fuera fuera del centro de trabajo, donde toma su descanso o donde come, o los que utilizan instalaciones sanitarias o de aseo o en los vestuarios. También eso lo vemos como lugar de trabajo. Hasta cierto punto lo podemos ver como natural. En algunos casos hay empresas, no sé, empresas de transporte, líneas de autobuses que tienen posiciones fuera de las estaciones centrales de autobuses, tienen lugares de dormitorios, tienen comedores fuera del centro de trabajo, pero también son lugares de descanso o comedores del el centro de trabajo, ¿no? Me ha tocado estar en minas en donde salimos de la mina, nos vamos a la población más cercana y dentro de esa población tenemos comedores, tenemos lugares de habitaciones. Bueno, eso también se considera campo de aplicación. También estamos obligados como patrones a verificar que eso está sucediendo ahí. Y tercer punto, que este es uno muy importante en donde muchas veces se dan este tipo de situaciones. El tercer punto que considera el convenio 190 de la OIT es en los desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo. Somos responsables de lo que pasa en las convenciones, en las fiestas de fin de año, en las activaciones, en las capacitaciones. Así sean en fin de semana, así sean en otra localidad, y que sabemos que muchas veces son lugares en donde muchas veces, porque ya hay un ambiente mucho más relajado, porque hay consumo de alcohol, porque hay fiesta, son también caldos de cultivo interesantes para que se den algún tipo de situaciones de acoso, de hostigamiento sexual, de violencia laboral. O sea, hay que tener mucho cuidado porque de acuerdo al convenio 190 de la OIT, también estamos obligados a tener esta cobertura de nuestros protocolos para prevenir y atender la violencia laboral. También estamos sujetos a monitorear y a estar al tanto de lo que sucede en estas condiciones. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya tenemos ahí este escenario en donde nos estamos dando cuenta qué sucede y qué no sucede. Ahora vamos a irnos ya a un perfil un poquito más profundo o detallado de los riesgos psicosociales. Hasta aquí me gustaría saber si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, si hay algún punto en particular que quisieran que clarificáramos. Si quieren anotarlo en el chat o en este momento habilité para que pudieran abrir su micrófono si quisieran expresar algún comentario o alguna pregunta. Ok, entonces estoy siendo contundentemente claro. No, ya vi aquí que hay dos, dices Victoria. Todo claro, perfecto. Muy bien, quiero creer que entonces estoy siendo contundente en mi explicación, no me están poniendo mucha atención. Puede ser cualquiera de los dos escenarios. Pero bueno, creo que esto es bastante claro en el tema de la obligatoriedad, ¿no? En el tema de la obligatoriedad creo que a veces cuando no cumplimos es más por un tema de desconocimiento, pero aquí hay que tener cuidado porque recuerden que como un precepto jurídico, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Entonces, el que yo no supiera que tenía que cumplir con este
Protocolo no quiere decir que no lo deba de cumplir. Y recuerden que el entorno laboral en México está cambiando significativamente. Si bien es cierto que durante muchos años el alto nivel de incumplimiento en materia laboral, que estamos hablando por arriba del 80%, era una práctica común, muchas de las normas de trabajo eran letra muerta por falta de capacidad de la autoridad para inspeccionar y supervisar su cumplimiento. Hoy estamos viendo que hay un cambio significativo en ello. ¿En qué notamos esto? Uno, en primer lugar, lo notamos con todo lo que se hizo con motivo del tema de outsourcing. En el momento en que se empezó a hacer ya una observación, una vigilancia tan detallada como la que tenemos del outsourcing, nos damos cuenta que ya hay un enfoque diferente a cuidar el tema laboral. Y algo que puede resultar hasta cierto punto preocupante es la iniciativa que tenemos en discusión en cámaras con relación a modificar los reglamentos de inspección de trabajo. ¿Cuál es esta modificación que se está solicitando? Bueno, que en el caso de una inspección laboral, ya sea de carácter ordinario o extraordinario, hoy como estamos nos dan hasta hasta 3 meses, 90 días de prórroga. Cuando nosotros no acreditamos el cumplimiento de alguna de las obligaciones, hasta el día de hoy se nos da un plazo de hasta 90 días para acreditar el cumplimiento. Si bien no podíamos acreditar o no podemos acreditar el cumplimiento en esos 90 días, podíamos o podemos todavía solicitar una prórroga de hasta 90 días más. Es decir, si hoy yo tuviera una inspección de carácter laboral y no tengo mi protocolo para prevenir y atender la violencia laboral, probablemente podría tener yo alargando estos plazos hasta 6 meses para poderlo realizar e implementar. Después de estos 6 meses, de estos 90 días y otros 90 días, que sumarían 180 días equivalente a 6 meses, si el patrón no acreditaba el cumplimiento, entonces pasaba al área jurídico o pasa al área jurídico de la Secretaría del Trabajo para que se pueda generar la sanción, es decir, para que se pueda hacer esta multa, como le llamamos, ¿no? Es una sanción administrativa, normalmente conocida como multa. Bueno, eso es lo que sucede hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que se está solicitando a cámaras para modificar este reglamento de inspecciones? Que la primera prórroga ya no sea de hasta 90 días, sino que sea de un máximo de 5 días. Y que si hay una razón por la que no se logra acreditar el cumplimiento en 5 días y se demuestra que el incumplimiento es por causa ajena al patrón, es decir, es derivado de un tercero, se pueda dar una prórroga posterior de hasta otros 5 días. Es decir, que este plazo que hasta el día de hoy tenemos vigente de prórrogas de hasta 180 días, lo que se pretende es reducirlo a únicamente 10 días máximo. 5 días de prórroga normal para que acredites el cumplimiento y 5 días más en el caso de que el incumplimiento no sea por causas directas del patrón. Hasta 10 días. En esos 10 días, si tú no logras acreditar el cumplimiento, es decir, no están las evidencias del cumplimiento y la implementación, entonces ya será sujeto a una sanción de carácter administrativa que se te podrá fincar por parte de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué les parece? Entonces, ahí vemos que hay una intención totalmente clara, como lo manifiesta la autoridad, desde la perspectiva de ellos, de que se cumplan con las obligaciones y que el trabajador esté protegido. ¿Por qué? ¿Por qué presentaron esta iniciativa la Secretaría del Trabajo? Porque dice, estamos teniendo 6 meses de plazo en donde el patrón sigue sin prestar atención a las condiciones de trabajo y entonces el trabajador sigue expuesto. Desde la perspectiva patronal dices, oye, de 180 días, me pides a 10 días, pues obviamente desde la perspectiva patronal, con una intención de poderme sancionar, es decir, podría tener una perspectiva altamente recaudatoria, ¿verdad? Entonces, esto es algo que debemos de tomar en consideración. Veo aquí un comentario, dice, buen día, aparte de algunas cosas que identifica la NOM 035 referente a violencia, ¿existe alguna otra encuesta que identifique esta situación? ¿Alguna técnica que recomiendes para trabajar el tema desde identificarlo hasta controlarlo y erradicarlo?
Sí, de carácter normativo, lo único que tenemos es las encuestas de la NOM 035. Eso es de carácter normativo y lo que habla de violencia laboral, pues es un apartado, es solamente una categoría. Pero sí existen otros indicadores. Hay por lo menos 5 diferentes teorías que abordan teóricamente, son teorías, el tema del acoso laboral o mobbing y que presentan diferentes escalas. De hecho, en el modelo de protocolo que vamos a ver un poquito más adelante, que es el que nos presenta la Secretaría del Trabajo, hace referencia a una escala, que es la escala Cisneros. Es un cuestionario para identificar la violencia laboral. Pero hay, por lo menos que yo conozco, hay 5 diferentes abordajes teóricos del tema con diferentes escalas y con diferentes identificadores para poder visualizar el tema y poder diagnosticar y en determinado momento intervenir en el tema. Entonces, hay algunos que son de cuestionarios, hay otros que tienen una visión diferente. Pero sí, hay mucho trabajo ya desarrollado en el tema de violencia laboral, lamentablemente no a nivel nacional. En el caso de lo que nosotros estamos haciendo, hay mucho contenido y material que hemos traído de Europa, principalmente de España, en donde ya tienen por lo menos una década avanzada con respecto a nosotros en este tema, y sí hay un desarrollo teórico importante. Entonces, sí lo hay, y también les estaré compartiendo un poquito de esto para que ustedes puedan profundizar en el tema. Dice Raúl, debe realizar recorridos en planta para poder identificar los factores de riesgo por medio de abordar el empleo y la observación. Sí, esta parte de los recorridos es incluso tema de la NOM 030 y de las obligaciones de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, ¿no? Recordemos que en la NOM 030 hacemos este diagnóstico de seguridad y salud de las diferentes situaciones de trabajo. Si establecemos los niveles de riesgo, se hace un programa de trabajo y la comisión está encargada de vigilar que se esté elevando estas condiciones, ¿verdad? Entonces, sí, también sería parte de los recorridos, ya viéndolo desde el tema de riesgo psicosocial, ¿no? Estamos viendo los diferentes niveles de riesgo laboral, ambientales, vibraciones, iluminación, temperaturas, radiaciones, ergonómicos, psicosociales. Violencia laboral estaría en la clasificación de factores de riesgo psicosocial. Pero el tema de violencia obviamente tiene otras connotaciones. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, importante, vamos a diferenciar conceptos y son conceptos, hay muchas, como les decía, hay muchas teorías, pueden tener diferentes abordajes, diferentes perspectivas. Yo trato de presentarles una perspectiva práctica y una perspectiva que nos pueda permitir hablar el mismo idioma con los trabajadores y poder establecer este tipo de condiciones. Vamos a tener que diferenciar conceptos. Por ejemplo, una situación de maltrato no necesariamente se puede tipificar como un tema de violencia laboral. Un maltrato y lo he vivido y lo he visto en centros de trabajo en donde de repente un gerente o un coordinador o directivo resulta que habla con malas palabras, ¿no? Es grosero. Me tocó en un centro de trabajo, llegó un director argentino y hablaba golpeado y hablaba con groserías, y aunque él no lo hacía de manera ofensiva, sus colaboradores, sus subordinados, tenían cierta molestar con esta condición. Lo puedes identificar como un maltrato, porque me hablas mal, porque me mientas la madre, porque me hablas con groserías. Puede ser un maltrato, sí, pero no necesariamente es una condición de violencia o no necesariamente es una condición de acoso o hostigamiento. Ojo, el maltrato es una conducta irregular. Uh-huh. Es un tema de carácter irregular que se está presentando. Pero tenemos que tener cuidado con algo. ¿En qué momento escala a un nivel diferente? Ojo, consideramos violencia laboral cuando la situación se presenta
de forma única. Un acto de violencia es cuando podríamos decir que hubo una situación de carácter aislado en donde se busca perjudicar a la persona, ¿no? De repente hubo una discusión entre dos colaboradores, se hicieron de palabras, la situación emocionalmente fue escalando y llegaron a los golpes. Hubo un ataque directamente, buscaba golpear a la otra persona. Fue una condición de violencia, fue un acto violento. Es una condición que rebasó lo normal y ya se convirtió en un acto violento. Ahora, es una situación de forma aislada o única, es un momento. La violencia es una situación. Y no le estoy restando importancia a un acto violento, porque un acto violento puede ser grave, muy grave, o poco grave, ¿verdad? Una violación es un acto de violencia laboral y es grave. Un piropo puede ser un acto de violencia, un comentario, una burla se podría considerar un tema de violencia. ¿Cuándo escala a una condición de acoso? Cuando ya tiene un carácter recurrente. Cuando la situación se empieza a presentar de manera continua y con esta intencionalidad, ya se considera un tema de acoso. ¿Ok? Entonces, violencia va a ser una situación inapropiada, un acto inapropiado, pero que se presenta de forma aislada, de forma única. ¿Qué lo diferencia del maltrato? El maltrato te traté mal, pero no había intencionalidad. Ahora, podría llegar el caso en que tendríamos que tener la capacidad para investigar esta situación, para identificar si hay la intencionalidad o no. Oye, hubo un maltrato, me habló muy mal, este cuate estaba alterado y llegué a interrumpirlo y me mentó la madre y me sacó de su oficina. Fue una conducta inapropiada, pero no había la intencionalidad de dañarte. Uh-huh. Fue un maltrato porque era una situación emocional complicada. Fue un maltrato. Tal vez tenga que tener algún tema, ¿cómo podríamos llamarle? Algún tipo de amonestación hacia la persona, pero no tiene la condición o no podría ser tipificado como violencia. Conducta única, tal vez aislada, violencia, un acto violento, hay una intencionalidad de daño, de perjudicar a la persona. Acoso, cuando esta condición se vuelve recurrente. La recurrencia le va a dar este carácter de acoso. Ojo, podría ser que el acto violento sea más grave o podría ser que el acoso sea más grave. ¿En qué caso el acoso se vuelve más grave? Tal vez en intensidad la violencia es más alta. Por ejemplo, el otro día lo comentaba en un taller que estaba dictando. Junto al hospital donde estaba yo dando esta charla, había una obra, una construcción. Y les preguntaba a las chicas, digo, si ustedes van pasando por la obra y uno de los trabajadores les hace un piropo grosero, se considera un acto violento, ¿no? Y entonces te hizo un piropo vulgar, grosero, te sentiste mal, eso fue un acto de violencia. Pero llegas a tu lugar de trabajo, a tu lugar, a tu área de trabajo, y se acerca tu compañero, el que todos los días te saluda y te dice, hola Margarita, ¿cómo estás tú siempre tan guapa? ¿Cuándo vas a ser ya mi novia? Por favor, ya acepta que ser mi novia. ¿Cuándo vamos a salir? Que no te está haciendo un piropo grosero, no es un acto violento, pero todos los días te dice lo mismo. Sabe que te incomoda, pero todos los días te está pidiendo te está diciendo que qué bonita estás, que cuándo vas a aceptar ser su novio. Eso puede ser considerado un tema de acoso sexual. ¿Por qué? Por la recurrencia, la intencionalidad. Oye, pero no es grave, no le toqué, no le ofendí, pero hay una conducta recurrente que es inapropiada en esta condición. Ok, dice Arnulfo, ¿cómo dejar antecedente que es recurrente o aislado? Este es un tema importante. Tenemos la obligación, patrones, de establecer canales de denuncia
y trabajadores de denunciar este tipo de situaciones. Seamos víctimas o presuntas víctimas, como vamos a ver que se tipifica, o seamos testigos. Es obligación del trabajador reportar al patrón a través de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene o a través de los medios que se establezcan para ello este tipo de situaciones. Y nosotros tenemos la obligación de investigarlo para poder documentar si es una situación recurrente o es una situación aislada. ¿Ok? Entonces, ojo, tenemos que visualizar o tenemos que abrir nuestra conciencia a ver este tipo de situaciones o de momentos desde una perspectiva diferente. ¿Hay una condición de maltrato? ¿Es un acto violento? ¿O ya se está presentando esta recurrencia que ya la tipifica como un hecho de acoso? Ahora, el acoso, aquí ojo, no estamos hablando únicamente de temas de carácter sexual. La violencia laboral podría ser un regaño en público en donde se usa, ¿cómo se llama? Se agrede a la persona hablando de la persona, no de los hechos, es un acto violento, ¿no? En donde yo, a ver, ¿dónde está el imbécil de Arístides que, a ver, ¿qué no piensas? Bla, 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 bla. Y entonces, hay este tipo de situación. ¿Ok? Ese sería un acto violento, no es un maltrato. Porque a lo mejor de repente yo me equivoco y me dicen, pero ¿cómo eres bruto? ¿En qué está? Se necesitan 3 dedos de frente nada más para eso. Puede ser maltrato. Pero ya cuando es una agresión, entonces ya es un acto de violencia. Ya cuando es recurrente y me dice, oye, y a ver qué estupidez vas a hacer hoy, entonces ya podría ser un tema de acoso. Ahora, si lo hace mi jefe, ese acoso tiene un agravante que es el tema de la línea jerárquica. Por lo tanto, se lleva a un tema de hostigamiento. ¿Cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? Que el hostigamiento se hace por parte de un superior jerárquico, directo o indirecto. El hostigamiento de carácter laboral o sexual proviene de una persona que tiene un nivel jerárquico superior. ¿Ok? Dice Raúl, ¿me puedo separar de mi empleo de forma justificada? Mira, como tal, no es una de las causales que vienen directamente en la Ley Federal del Trabajo, pero sí hay diferentes mecanismos para que tú puedas presentar este tipo de denuncias. Uno es a través de los canales internos, que es incluso esos canales, mecanismos para presentar quejas o denuncias, vienen establecidos por la propia NOM 035, nos lo establece de alguna forma también estos protocolos de prevenir la violencia laboral, pero no estás restringido a estos mecanismos. Tienes la Procuraduría del Defensa del Trabajo, que si tú, por ejemplo, tienes como trabajador, ya presentaste una denuncia a través de la línea ética de tu empresa o de los mecanismos que establecieron para esto, y tú no estás visualizando que hay una atención, puedes atender a instancias jurídicas externas a la empresa. La primera de ellas que yo les diría es la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Estas denuncias en Procuraduría de la Defensa del Trabajo pueden ser incluso una causal de una inspección de trabajo al centro de trabajo. Entonces, ya cuando tú necesitas escalarlo para que se pueda acreditar y entonces tal vez sí puedas retirarte de tu empleo y tener la cobertura de las diferentes prestaciones a que hubiera lugar, ¿no? Entonces, pero eso ya es un tema ya más procesal jurídico, ¿no? Ahí, si hay un caso en particular, yo te pediría que lo revises directamente con una abogada. Desde este entorno, de esta visión psicosocial de gestión de los recursos humanos, esto es como lo estamos abordando, ¿no? Ya ese es un tema importante. Ahora, si tienes a ¿cómo se llama? A la persona que ejecuta, aquí con el tema del protocolo tenemos a la presunta víctima y al presunto agresor, porque acuérdense que hay una condición de presunción de inocencia. En el momento que se presentan las denuncias, la víctima tiene este carácter de presunta víctima y entonces tengo que establecer medidas de protección a la presunta víctima.
Ajá, tiene que haber medidas de protección para que no se le revictimice. Y al presunto agresor, porque hasta ahorita es presunto agresor, ¿no? Todavía voy a ir a investigar, también voy a tener que establecer ciertas medidas y en determinado momento tendré que establecer medidas para la modificación de la conducta, que podría ser desde una capacitación, una sensibilización o incluso la separación del empleo. Ahora, para que lo haga sin responsabilidad para el patrón, yo aquí lo que les recomiendo es incluso tener un proceso un poquito más formal en donde tengamos incluso hasta una pericial de violencia laboral. Pero ahorita vamos a llegar a esos puntos. Ahorita lo que me interesaba es poder hacer esta diferenciación de conceptos. Ahora, ¿qué sucede o cuáles son las consecuencias de este entorno cuando se está presentando hostigamiento, acoso, violencia? Este es el detonante, es la causa. Ahora, ¿cuál es el efecto? El efecto que vamos a vivir en el centro de trabajo, como tal, tiene otros matices. Es decir, ¿cuáles son los riesgos psicosociales que están involucrados en estos temas de violencia, acoso y hostigamiento? En primer lugar, cuando estamos viviendo un entorno, ya sea como víctima o como testigo, estoy expuesto a un nivel alto de estrés laboral. Porque probablemente no soy yo quien estoy siendo afectado directamente, pero estoy siendo testigo de esta situación. Eleva la temperatura del ambiente laboral y produce altos niveles de estrés. Hablando de estrés crónico o de estrés agudo, ¿no? Hay un estrés agudo que es la situación. Ya sé que en el cierre de mes las cosas aquí se ponen tremendo, ¿no? Como hoy expreso. O ya es un estrés crónico. Acuérdense que el estrés crónico, el estrés laboral crónico me puede llevar incluso al síndrome de burnout, ¿no? Me puede llevar a un nivel de fatiga crónica laboral. Absentismo, es decir, las personas empiezan a faltar. Cuando tienes en tu centro de trabajo personas que recurrentemente llegan tarde o que faltan, el problema no es que lleguen tarde o que falten. El problema es por qué están llegando tarde o por qué están faltando. Esto es como en la escuela. Cuando un niño en la mañana te dice, mamá, no quiero ir a la escuela, dices, bueno, tiene flojera, no se quiere levantar, ¿no? Tiene sueño, hace frío. Pero cuando ya todos los días el niño a toda costa busca no ir a la escuela, entonces ahí hay un tema. El problema no está en que el niño no quiera ir a la escuela, el problema está en por qué no quiere ir a la escuela. Que hay en la escuela maltrato por parte de los compañeros, acoso por parte de los profesores. ¿Qué situación hay que está haciendo que la persona tenga este esfuerzo de evasión? En el caso de los niños de la escuela, en el caso de los trabajadores del centro de trabajo. Entonces, si tú tienes colaboradores que llegan recurrentemente tarde, el problema no está en que lleguen tarde, sino porque están llegando tarde. Tenemos que investigar, pero lamentablemente, ¿a qué llegamos? A que aplicamos la sanción, ¿no? Nos vamos por la política, tienes 3 retardos, te descuento el día y ya. Y no profundizamos en este tema. También se da el tercer escenario, que es el presentismo. La gente que dice, mira, pues aquí las cosas están mal, pero dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo, yo cumplo mi horario, la ley del menor esfuerzo, y si no les gusta, que me corran porque yo de aquí no me voy con las manos vacías. Si no les parece, que me liquiden, porque yo ya aquí tengo 10 años y ya saqué cuentas y por lo menos unos 200,000 pesos y me llevo. Oye, pero te la estás pasando muy mal, pero pues aguanto, no hay bronca. No soy productivo, no hay condición, pero aguanto, pues mira, más vale pobre pero honrado y aquí hasta que me aguante, ¿no? A ver quién aguanta más. Eso es presentismo. ¿Se da por temas de violencia y acoso laboral? Por supuesto, pero mermas la productividad. Propensión a adicciones, incluida la adicción al trabajo, ¿eh? En escenarios de alto estrés laboral, en México tenemos una propensión de 30% de los trabajadores con índices altos de adicción al trabajo, pero también consumo de sustancias. Cuando tú tienes un entorno de trabajo en donde las personas están siendo altamente exigidas en sus capacidades físicas o intelectuales, tienes tendencia a adicciones. Cuando tienes altos niveles de estrés, pues a lo mejor sucede que soy más propenso al consumo de alcohol, de alguna otra sustancia,
incluso dentro de las jornadas de trabajo, lo vemos, por ejemplo, con los transportistas, los traileros, cuando se les expone a que tienes que llegar, sea como sea, porque tiempo es dinero, pues entonces los estamos llevando a que consuman metanfetaminas y que conduzcan así con altos niveles de riesgo. Ahí generamos desde el entorno de trabajo esta propensión a las adicciones. Síndrome de burnout, esta fatiga crónica laboral, el síndrome del superviviente, en donde, que es un poco esta apatía derivada de la resignación, ¿no? Hoy no quiero renunciar, hubo reestructura, corrieron a muchos, yo me quedé, qué bueno, pero ya no estoy tan contento porque estoy haciendo el trabajo de 2 o 3 personas, ganando la misma cantidad de dinero, se convierte en este síndrome del superviviente. También es grave. Obviamente, ya vemos el tema del acoso laboral ya como un efecto, el mobbing, ¿no? Hay muchísimos temas a tratar en el mobbing. Para empezar, tenemos que diferenciar mobbing de estrés, tenemos que diferenciar mobbing de burnout y tenemos que identificar que el mobbing está presente en nuestros centros de trabajo en menor o mayor medida, ¿eh? El mobbing es como procrastinación. Todos tenemos una condición natural hacia la procrastinación, en este caso hacia el acoso laboral, porque como les decía al inicio de nuestra sesión, puede ser incluso hasta un tema de carácter biológico, parte de nuestra naturaleza como seres gregarios. Entonces, tenemos que cuidar mucho estos aspectos del acoso laboral. Prácticas discriminatorias, sí, sucede, incluso entre los propios departamentos. Es común que cuando a mí me contratan para algún tema de integración, de fortalecer el trabajo en equipo, la cooperación, la colaboración, el tema es discriminatorio entre los de Guadalajara y México, entre los de servicio y los de producción, entre los de ventas y los de administración. Hay incluso prácticas de carácter discriminatorio, ¿no? Por la región, por la jerarquía, por de dónde provienes. Ya olvídense de discriminación de tipo racial. No, no, no. Aquí tenemos por antigüedades, porque lo estoy viviendo con una empresa ahorita que estamos trabajando. Hubo una fusión de empresas, entonces los extal, los nuevos tales, entonces empiezan a hacer bandos, ¿no? Los que vienen de la empresa A, los que vienen de la empresa B, los que los contrataron ya en la empresa AB y se empiezan a generar una serie de prácticas de carácter discriminatorio, de violencia laboral, que aparentemente no son graves, pero que están erosionando el entorno organizacional. Hostigamiento sexual, lamentablemente una práctica muy común en ciertos, ¿cómo se llama? En ciertos sectores, como si ya fuera un tema de carácter normal, ¿no? Ya es, bueno, es que así es el ambiente aquí, ¿no? Ya sabemos de qué se trata. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque también estos temas de hostigamiento sexual, esas prácticas, también hemos ido evolucionando y entonces ya no es permitido, ¿no? Hace cosa de 4 años conocí una empresa en donde todavía el propio director de recursos humanos despedía a las colaboradoras de nalgada de su oficina, ¿no? Entonces, ¿esto es normal? Es que así es él. No, yo creo que ya evolucionamos como sociedad y también tenemos que ir haciendo este tipo de condiciones, ¿no? Y bueno, obviamente también este tema escala a temas de ansiedad. Hoy estamos en un 80% de la población a nivel mundial viviendo temas de ansiedad o como efecto del COVID. Depresión ha escalado significativamente. Estábamos hablando que en la población, en México al menos, estábamos entre un 5 y 7% de la población. Hoy hablamos de un 12-15%. Entonces, este es un tema que hay que tener cuidado con ello, ¿no? Entonces, eh, estos son riesgos psicosociales que ya se están dando y que se están presentando de una manera importante en los centros de trabajo. Entonces, no perdamos de vista esto. Hay situaciones, veamos a la violencia laboral como una posible condición natural del entorno laboral, pero que tenemos que procurar, que tenemos que atender para que no escale a estos niveles, ¿no? A estos niveles que nos pueden llegar a situaciones graves, como lo que sucedió en España con la trabajadora que fue víctima de
acoso laboral. ¿Por qué? Porque se metieron a su celular, sacaron ahí fotografías comprometedoras, empezaron a circularlas dentro del centro de trabajo, hasta que ella decidió suicidarse, se subió al tope del edificio y se lanzó, ¿verdad? Es un caso que se presentó en España hace cosa de 2, 3 años, en donde hubo un suicidio derivado de mobbing. Simple y sencillamente. A esa escala podemos llegar, a ataques, a amenazas. Entonces necesitamos tener mucho cuidado de cómo estamos gestionando la interacción social dentro de nuestros centros de trabajo. Ahora, atendiendo a todo esto, y derivado de esta modificación de la Ley Federal del Trabajo en mayo del 2019, donde se nos da esta obligatoriedad del protocolo, es hasta marzo del 2020 que la Secretaría del Trabajo publica un modelo de protocolo. Ojo, este modelo de protocolo es un ejemplo que nos proporciona la Secretaría del Trabajo. No se publica en diario oficial, se publica en en marzo del 2020, para ser exactos, el 8 de marzo del 2020 lo publica la Secretaría del Trabajo en su página de internet. Nos da este ejemplo. Es un buen ejemplo, es un ejemplo que se trabajó desde el sexenio anterior, se le hicieron algunas modificaciones, pero es un ejemplo de cómo podría ser el protocolo que tenemos que implementar. Esta es la portada. Yo les estoy proporcionando aquí. Anoten, tómenle una fotografía a esta diapositiva, porque en este enlace, https bit.ly/taller protocolo violencia, ustedes van a poder tener acceso a los recursos de los que estamos hablando aquí. También pueden escanear directamente el código QR en sus teléfonos para que ingresen a esta página. ¿Qué van a encontrar en esta página? La presentación que estamos viendo el día de hoy, el video de esta sesión, el ejemplo de este protocolo, el archivo de este protocolo, el archivo del protocolo anterior, el que habían trabajado en el sexenio de Peña Nieto. Van a encontrar otros materiales, van a encontrar la Ley Federal del Trabajo, van a encontrar el Acuerdo 190 de la OIT. Todo lo que hemos estado platicando aquí lo van a encontrar ahí. Entonces, este es un tema que podemos hacer. Entonces, ahí pueden ustedes consultarla. Dice Claudia Fierro, estoy a punto de renunciar porque sufro violencia laboral. El CEO se dedica a insultar a los trabajadores, a mí me insulta de muchas formas. Para firmar mi renuncia me piden firmar una carta que establece que no pienso ejercer ningún proceso legal contra él y si no la firmo no me dan mi dinero. Ese es un tema de hostigamiento. En estos casos, yo te diría, Claudia, hay otras instancias a donde puedes ir. Desde la Procuraduría de Defensa del Trabajo, bueno, se supone que debes tener los mecanismos en tu empresa para poder presentar una denuncia por este tipo de situaciones. Si no lo tienes, la empresa está incumpliendo. Ese sería un punto también de marcar si presentas una denuncia ante la Procuraduría de Defensa del Trabajo, que tu empresa no cuenta con los mecanismos para presentar quejas y denuncias. Esta obligación la tienen desde el 23 de octubre del 2019. Ya debería estar establecido, a más tardar el 23 de octubre del 2019, ya deberían de haber tenido establecido el mecanismo de denuncias. Si no existe, entonces hay esta situación. Puedes presentar una denuncia en la Profedet, hay una consejería hay centros de conciliación, hay juzgados laborales. O sea, si tú estás sufriendo esto y tienes evidencia, lo recomendable es que actúes a un nivel diferente, ¿no? Porque ahí hay una responsabilidad de parte de la empresa, del CEO, del área de recursos humanos que no lo está gestionando. Al final de cuentas tienes que hacerlo. Hay un tema de hostigamiento que tienes que denunciar, ¿no? El dinero es evidentemente evidencia, ¿no? Mira, no sé, aquí sí les recomendaría, yo no soy abogado y yo no llevaría un caso, no soy abogado, no podría yo llevar un caso de esto, pero reúnanse con un abogado laboral. Seguramente les podrá hablar de las otras instancias porque incluso se puede proceder de manera laboral, de manera civil,
incluso tal vez hasta de manera penal, si ha habido amenazas de algún tipo o algo así, ¿no? Entonces, este es un punto que yo te diría, pues, no firmes porque estamos hablando de malas prácticas. Evidentemente, la forma de presionarte es a través del dinero. Entonces, ahí hay un tema que pueden tomarse en cuenta, ¿no? Aquí dice Raúl, dice elementos de prueba 776 Ley Federal del Trabajo. Si es un tema de estrictamente de carácter laboral, recordemos que en la legislación laboral la carga de la prueba recae en el patrón. A veces uno puede ser que en tema laboral uno no tiene acceso a la documentación porque la empresa no te la proporciona. Hay muchas empresas que ni siquiera te proporcionan el contrato. Lo firmas y nunca te entregan una copia. Entonces, cuando tú presentas una denuncia de carácter laboral, la carga de la prueba recae en el patrón, es decir, tu palabra se toma como buena y el patrón es el que tiene que demostrar que eso no es verdad. Entonces, esto es algo importante que deben ustedes de tomar en consideración. Pero si estás viviendo esta situación, sí tendrías que actuar de forma legal, porque incluso el que tú ya tengas una denuncia de carácter legal también te pone en una posición diferente para negociar esa liquidación y todo eso, ¿no? Entonces, pues lamentablemente aquí hay que actuar de manera legal porque se está ya transgrediendo tus derechos, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ojo, retomando nuestra sesión, a través de este enlace, ustedes van a tener acceso eh, a este tipo de condiciones. Por favor, para que ustedes accesen a ello. Ahorita, si ustedes entran ahorita, van a ver una presentación de un taller anterior y de una presentación y un video anterior. El día de mañana, ya que hayamos cargado este video, ustedes ya tendrán acceso a la presentación del día de hoy y al video del día de hoy, para que lo consideren. Muy bien, entonces, vámonos ya aterrizando, porque ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué debemos de considerar o cuáles son los principios rectores del protocolo que establezcamos en temas de violencia laboral? Uno, dignidad y defensa de la persona. Dos, un ambiente saludable y armonioso. Establecer igualdad de oportunidades. Esto tiene que ver directamente con el tema de equidad. Confidencialidad en el manejo de la información. Debida diligencia, es decir, que se atienda la situación. E incluso en el modelo de protocolo nos habla de establecer un plazo máximo de 3, no de 5 días hábiles para responder a la presunta víctima. No revictimización, es decir, que no se exhiba a la persona, que no se le exponga, por eso tiene que haber medidas de protección a la presunta víctima. Y muy importante, ¿qué debemos de considerar en este protocolo? Uno, temas de carácter preventivo, medidas de prevención. Tenemos que capacitar y sensibilizar al personal en estos temas. Tenemos que ayudar a que las personas tengan mayor conciencia de qué es y qué no es violencia laboral y cómo manejarlo. Dos, necesitamos establecer mecanismos para la identificación, que pueden ser como estos mecanismos de denuncia, como podrían ser encuestas de clima laboral en donde se empiecen a tocar estas categorías de erradicación, cuando lo identificamos, de qué manera vamos a evitarlo, de qué manera vamos a dejar esas prácticas que se han venido presentando, y también medidas muy importantes de cómo vamos a atender a los involucrados. ¿Qué manejo le vamos a dar a las denuncias? ¿Cómo vamos a estar atendiendo a las presuntas víctimas? ¿Y de qué manera vamos a estar generando el vínculo con los presuntos agresores? Esto es algo que son esos tres escenarios. Y un poco con relación a lo que venía preguntando Claudia hace rato, del caso que conoce de violencia, tenemos que contar con mecanismos para la atención. Estamos obligados a tener mecanismos de atención. Desde la NOM 035 existen como parte de las medidas de prevención la obligación por contar con mecanismos para presentar quejas por actos que atenten contra el entorno organizacional y denuncias contra la violencia laboral. Si el centro de trabajo, si nosotros como empresa no tenemos estos mecanismos, estamos sujetos a una sanción que oscila a los 440,000 pesos. ¿Ok? Ojo, hay una sanción. Oye, mi centro de trabajo no cuenta con estos mecanismos. ¿Podría un trabajador presentar una denuncia ante Profedet
porque no existen los mecanismos, sí. Y entonces al presentar ante Profedet una denuncia de esta naturaleza, como la que nos hablaba Claudia, que está sufriendo su hija, entonces ahí se expone la situación, se expone que no existen los mecanismos, y entonces esto sería una causal de una inspección de carácter extraordinario al centro de trabajo. Entonces ya lo vas escalando, ¿no? Entonces los mecanismos que tiene son los internos del centro de trabajo, consejeros o comité de atención, porque el protocolo, además de los mecanismos, este canal de denuncias, también nos dice que debe de haber consejeros, personas consejeras, y también que debe de haber un comité de atención, que vamos a hablar ahorita brevemente de ello. Está la Profedet, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, hay centros de conciliación, hay juzgados laborales y están las otras instancias judiciales. O sea, puedes ir al juez mixto de paz, puedes ir al Ministerio Público. Por eso es importante, cuando estamos sufriendo, viviendo una condición de este tipo, asesorarnos jurídicamente, porque hay responsabilidades que van más allá de lo laboral, que pueden estar en el tema civil o incluso en el tema de carácter penal. Ya pueden estarse tipificando algunas conductas como delitos. Entonces, esto ya lo podemos escalar a un ámbito penal. Entonces, es importante tener este tipo de asesoría. Muy bien, entonces, ¿quiénes van a ser los actores estratégicos en este protocolo? Pues muy sencillo. Hay dos perfiles. Uno es la persona consejera, que esta es tal vez una persona que debemos de tomar en cuenta. La persona consejera es la persona que va a dar la atención directa a la presunta víctima. Es decir, en el caso que se esté presentando un caso de violencia, de acoso, es una persona con la que va a entrar en contacto con la persona. Es decir, quien va a recibir la queja, la denuncia, o que si se recibió por algún canal es la que va a tener el abordaje del problema. Tiene que tener características especiales, que con eso voy a cerrar la sesión del día de hoy, para que ustedes lo consideren. Y tiene que haber un comité de atención y seguimiento. Este comité de atención y seguimiento es el que va a hacer la investigación, es el que va a investigar, va a detallar, va a hacer el llamado de del presunto agresor y va a levantar las declaraciones de ellos y va a generar un fallo. Es decir, este comité de atención y seguimiento es quien va a investigar, quien va a profundizar, quien va a fallar y quien va a establecer cuáles van a ser las medidas de protección de la víctima y las medidas de modificación de la conducta hacia el presunto agresor o el agresor. ¿Ok? Pero tenemos que tomar en cuenta a este personaje, a la persona consejera. Necesitamos hoy día, dentro de nuestros centros de trabajo, contar con una o dos personas que tengan una especial sensibilidad y que sean capaces de hacer este manejo. Normalmente esto se lo derivamos a recursos humanos, pero no sé si necesariamente tiene que ser recursos humanos. No es exactamente una función directamente de recursos humanos. Miren, necesitamos tener personas, en primer lugar, que tengan formación en primeros auxilios psicológicos. Es decir, que tengan esta capacidad de abordar, de estabilizar y en determinado momento identificar si una persona requiere de una atención mayor. Obviamente tiene que estar capacitada en el tema, en temas de igualdad laboral, de violencia laboral, en temas de no discriminación. Un muy buen nivel de comunicación y de escucha. Tiene que tener esta sensibilidad para respetar sentimientos y emociones, respetar la dignidad de las personas y evidentemente no tener antecedentes de este tipo de situaciones. Esto nos va a llevar a que sea la persona que cache este tipo de situaciones o que tenga el abordaje con las personas. De ahí ya lo va a tener que llevar a las funciones del comité de atención, es decir, ya el comité que vamos a establecer y que en este modelo de protocolo que yo les estoy poniendo, que publicó la Secretaría del Trabajo, viene todo esto especificado. Esto que ya les estoy presentando aquí viene en ese modelo de protocolo y por eso es muy importante que ustedes lo revisen. ¿De qué se va a encargar este comité? Que se puede sumar a mi comité de la NOM 035, al comité de ética, sí, pero este tiene funciones muy definidas. Este es el que establece cuál es el protocolo y lo va a vigilar.
viendo todos los temas que hablamos, discriminación, violencia, acoso laboral, acoso sexual. Es es el dueño de ese protocolo y el que lo cuida y lo vigila. También va a definir cuáles van a ser las medidas de prevención, es decir, cuál va a ser el plan para sensibilizar y capacitar tanto al propio comité como a los trabajadores. Es un tema de salud. ¿Cómo va a manejar las quejas? Es quien va a conocer esas quejas, quien las va a cachar, ya que se las presentó el consejero o llegaron a través del canal, y va a darle atención a esos casos de violencia laboral. Los analizará y va a determinar las medidas de protección para la víctima y tendrá también que establecer las medidas de corrección de la conducta para el agresor. Pero además va a tener que tener esta salvaguarda de la información, ¿no? De cara a los trabajadores tiene que ser transparente en cómo va a ser su funcionamiento, respetando temas de confidencialidad, pero dejando a la vista cuál es el funcionamiento, cuáles son las vías, los procedimientos, los tiempos, las responsabilidades. Porque finalmente tiene que actuar conforme a los principios rectores que hablábamos en el protocolo. Y con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Esto que les pongo aquí son solamente recomendaciones que hace el protocolo. No hay ninguna legislación que nos obligue a esto, pero nos da ciertos parámetros. Nos dice en esta recomendación del modelo que los centros de trabajo que tengamos menos de 15 trabajadores, no es necesario que tengas un comité, pero por lo menos ten 2 consejeros. Es una recomendación. Es en ley, comité, si tú son 5 personas. Si es más de 101, entonces ya ten por lo menos 7 personas, coordinador, secretario y al menos 5 representantes. Entonces, ojo, esto es como para darle cierta tamaño, ¿no? Pero son solamente recomendaciones. Y una recomendación adicional que nos hace es que tengamos esta representación equitativa de hombres y mujeres. Entonces, este sería de los puntos a tomar en consideración. Con esto estaríamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Lamentablemente el tiempo es muy corto para abordar un tema tan amplio, pero estaremos abordándolo en otros entrenamientos. Yo lo que me gustaría es aquí abrir el espacio para que si ustedes quieren presentar algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, lo hagamos. Y les estoy dejando aquí en pantalla también un código QR que me encantaría nos ayudaran ingresando a él para calificar su experiencia sobre la sesión del día de hoy. En este enlace, ya sea que ustedes anoten directamente la dirección que está ahí, https://bit.ly/diagonal BL1312-2021, que es violencia laboral y la fecha del día de hoy. Es una encuesta de su experiencia en el video, en la sesión del día de hoy, también en el enlace, pero si ustedes participan y nos regalan su opinión, sus comentarios, también nos permitirán hacerles llegar condiciones preferenciales para los futuros entrenamientos que vamos a tener, ¿no? Específicamente ahorita arrancamos en el mes de enero con un programa de entrenamiento bastante, de especialización, le estamos llamando en mobbing, en manejo y prevención de la violencia laboral, que va a arrancar a mediados del mes de enero y que ahorita tenemos con un precio altamente preferencial que ustedes podrían accesar. Regístrense ahí, vamos a estar dando algunas becas. Está también para arrancar en el mes de febrero nuestro entrenamiento en la NOM 035, en primeros auxilios psicológicos y tendremos también algo en burnout. Entonces, es importante que se registren para que ustedes ya registrados conozcan de cuándo se mande esto y puedan tener acceso a los códigos promocionales que publicamos en cada una de estas experiencias de aprendizaje que estamos generando desde arriba. Así es que, bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su presencia en la sesión del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmelo saber. Si gustan abrir micrófonos, si gustan presentarlo por el chat, estamos atentos a ello y bueno, les agradeceré mucho ustedes puedan entrar a este enlace que les estoy poniendo para que nos regalen sus comentarios
cualquier pregunta también nos la pueden expresar a través de esos medios y podamos seguir presentando este tipo de webinars para ustedes sin ningún costo, fortaleciendo sobre estos temas y ayudando un poco a la culturización y al desarrollo de nuestros entornos de trabajo. De mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo y bueno, pues espero verlos en nuestros futuros entrenamientos, que para el próximo año estamos programando ya una serie, un calendario con una serie de webinars en temas de riesgos psicosociales, en temas de liderazgo, y que estaremos presentando con regularidad cada mes, y espero ya con sus registros estarles haciendo llegar esta información para que no se pierdan estos entrenamientos que estaremos gratuitos, que estaremos presentando el segundo lunes de cada mes durante todo 2022 para que nos mantengamos en contacto y estemos desarrollándonos en estos temas. Pues de mi parte, como les reitero, muchísimas gracias. Les agradezco su presencia y les deseo que tengan un feliz inicio de semana. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego y feliz Navidad. Feliz Navidad. Que la pasen muy bien en estas fiestas. Hasta luego.